Hoy empiezo oficialmente la producción de mi nuevo documental, mis 3 teorías imposibles para un mundo mejor. ¿Y por qué hoy, cuando llevo tanto tiempo diciendo que lo voy a hacer? Básicamente por 3 motivos. El primero, porque ahora tengo a mi alcance una tecnología que me garantiza unos resultados profesionales a un precio accesible, sin tener que pedir favores. Vamos, que me he comprado una cámara. Segundo, porque he descubierto, tarde, ya lo sé, las posibilidades de Internet como herramienta de conocimiento, de debate, de inspiración y de distribución. Tercero, porque todos los movimientos sociales que se están dando ahora mismo en Europa y en el norte de África me han dado la energía necesaria. Y sobre todo me han dejado sin excusas. Así que voy a poner mi experiencia de 15 años haciendo documentales para poder aportar mis propuestas, mi granito de arena. El mundo está fatal, eso está claro. La cosa es, ¿podemos hacer algo? Yo tengo 3 teorías. Mi intención es comentarlas con expertos, historiadores, economistas, escritores, filósofos, psicólogos, hombres y mujeres con experiencia que me digan qué es lo que piensan sobre mis teorías. ¿Son viables? Si fueran viables, ¿cumplirían su objetivo, es decir, un mundo mejor? ¿Aciertan mis teorías en señalar los problemas y sus soluciones? Si no, ¿cuáles son los verdaderos problemas y cuáles sus soluciones? ¿Hay solución? Puede que sea un disparate de proyecto, pero ¿es eso o quedarme en la calle argumosa tomando una cerveza? Con mis amigos, echando unas risas, al sol, una cerveza bien fresquita, con alguien especial. Pero no, hay que moverse, hay que hacer algo. Estas son las 8 personas que elegimos. Las elegimos tras un largo periodo de documentación y selección. Las elegimos por ser expertas en su rama del conocimiento y por su compromiso social. No les pregunté en ningún momento su ideología, porque no me importaba. Creo que para los grandes temas la gente no se divide en derechas e izquierdas, sino en otros términos como honestos o deshonestos, cobardes o valientes. Y creo que estos son bastante honestos y bastante valientes, porque ninguno de ellos conocía las teorías cuando les hice la entrevista. De hecho, ninguno de ellos me las preguntó. Tanto ellos como todas las personas que han trabajado en el documental, del primero al último, firmaron una cláusula de confidencialidad al respecto. Pero antes de entrar en materia, hay una pregunta importante que hacer. ¿Tú consideras que el mundo está bien, que el mundo está mal? Porque igual tú me dices, no, yo considero que el mundo está fenomenal y ahí tenemos que acabar la entrevista y ya está. Entonces, dime eso, ¿tú consideras que el mundo desde un punto de vista global está bien, está mal? ¿Y cuáles consideras tú que son los grandes problemas o lo que habría que solucionar urgentemente? El mundo. Ciertamente, dicho de esa manera tan general, yo creo que está fatal
cuáles son esos problemas que nos activan las reacciones más negativas y más de mayor desesperanza, pues hambre, guerra, miseria. Siempre estuvo mal hecho el mundo, ¿no? Yo creo que esa base es el principio de cualquier reflexión. Está peor ahora que en otros tiempos. No lo creo, está mal porque está muy peligroso. Hombre, yo creo que el mundo está en la situación peor, digamos, por la desigualdad. Ya no hay que viajar para ver la desigualdad, la ves también aquí. Finales del siglo pasado y en esta década pasada, la situación de las clases menos favorecidas evidentemente ha empeorado de forma más acelerada, ¿no? Yo creo que me acerco a tu idea, o sea, yo creo que el mundo está horrible, que el mundo es una mierda. Toda esa gente que podría invertir tiempo y recursos en cambiar la situación no lo hacen. ¿Por qué? Porque son insolidarias, porque en realidad no les importa, o lo que es casi peor, les favorece mucho esta situación. Tanto grupos sociales, o llamémosle clases sociales si se prefiere, pero también países, ¿no?, que se benefician absolutamente de esta desigualdad. Pues muy bien, señores, la ética se enseña y existe el bien y el mal objetivamente, y existe el bien que es básicamente el mismo bien en el Egipto faraónico y en el siglo XXI, ¿no? Yo creo que esto lo hemos olvidado. Y probablemente porque no lo soportamos. De manera que tenemos un mecanismo de negación, en el fondo, de todo eso para poder sobrevivir. Hay que enfrentarse a eso. Yo creo que para tener una actitud honesta, no solamente desear un mundo mejor, hay que ver exactamente las atrocidades de las que es capaz el ser humano. Eso es lo primero. Mucha gente no tiene ni idea. Pongo esta imagen ahora porque he de decir que hubo una entrevista más. Leo Bassi, clown y activista al que sigo hace años y que me dio una entrevista preciosa. Esta entrevista se perdió. Estaba en el disco duro del ordenador que me robaron de mi casa de Segovia. Aquí podéis ver al perito haciendo fotos del escenario del crimen. La entrevista a Leo Bassi se la hicimos en un espacio que se llama El Campo de Cebada, en Madrid. De aquella entrevista solo queda esta foto. Este es Emiliano, productor y operador del documental. Esa sombra abajo, en la esquina, a la derecha, soy yo. Y atrás, ahí, al fondo, se puede ver perfectamente a Leo Bassi. A falta de la entrevista con Leo Bassi, os pongo la entrevista que le hice al perito. Soy perito en una compañía de seguros. ¿Y aquí qué se han llevado? Aquí se han llevado un ordenador portátil, una cámara de fotos, una cámara de vídeo. ¿Se está notando el tema de la crisis en el país? Con esta crisis se nota que ha aumentado el tema de los robos. Ha subido el tema de los intentos de robo y también, por desgracia para nosotros, el intento de fraude de algunos asegurados. Bueno, aquí no se ve... No se ve. Aquí no es este el caso. Nada más. Muchas gracias. Intentaré recuperar, aunque sea de memoria, algunas de las cosas que dijo Leo Bassi. Esperemos que todo salga bien. Una vez que hemos aclarado todo esto, creo que ya es hora de empezar con la primera teoría. Primera teoría para un mundo mejor. Considero que este mundo sería mejor si hubiera una eliminación temporal voluntaria del género masculino. Nos reunimos todos los hombres, aceptamos que el modelo que se creó y que hemos perpetuado de la promoción de una supremacía masculina basada en la prepotencia, la discriminación y la agresividad no funciona y nos quitamos de en medio. A lo largo de un año, y cada uno como quiera, todos los hombres nos autoeliminamos. Se guardaría semen de los hombres en una preselección hecha por mujeres. Durante 2 generaciones solo se permitiría nacer a niñas y ya en la tercera podrían volver a nacer niños. Sí que es radical, sí. Pero sería una cosa voluntaria, o sea, sería una cosa que nosotros decidimos y hacemos, no es una cosa genocida. Claro, no, ya, ni eugenésica, ¿no? Tiene un poco, cuando uno lo lee, tiene un aire un poco eugenésico, que eso enseguida nos recuerda cosas malas. Pero yo estoy de acuerdo con la premisa.
con la premisa, es decir, que en nuestras formas de organización social, que son en último término las que son responsables de la guerra, del hambre y de la miseria, por decir así, hay una marca biológica, porque eso es biología, de lo que tú estás hablando, hay una marca biológica del género masculino. Estoy de acuerdo con esa premisa y todo eso lo heredamos absolutamente a lo largo de cientos de miles de años de los grupos de primates superiores de los que procedemos, y no nos hemos liberado, como de otras muchas cosas, no nos hemos liberado de marcas biológicas que surgieron en la evolución para determinadas formas de organización de grupos de primates y se han mantenido en estas organizaciones actuales. Yo creo que sería un experimento muy interesante. A lo mejor sería un experimento interesante hacerlo de forma local, primero, lo que nosotros llamamos un proyecto piloto. Yo creo que apunta a algo con lo que estoy completamente de acuerdo. Lo que pasa es que no es tan fácil porque no está, digamos que la idea de, o sea, toda la discriminación, el poder a través de la opresión, la prepotencia, la agresividad, no es que esté en los hombres ni en el hecho de ser hombre, sino que creo que tenemos que hablar más de una cultura masculina o patriarcal que realmente sí que creo que habría que eliminar. O sea, yo creo que ese otro mundo posible y mejor es claramente un mundo no machista, no patriarcal y no digamos con todos estos valores típicos asociados, digamos, como al macho y al ser macho, ¿no? Lo que ocurre es que eso no solamente lo ejercen los hombres, sino que como es una cultura, también lo ejercen las mujeres y lo admiten las mujeres. Entonces yo creo que está muy enfocado por decir, lo que hay que eliminar es esa cultura patriarcal y machista. Y eso sí que haría otro mundo posible, esto estoy convencida completamente. Lo que pasa es que lo que hay que cambiar es, o sea, ojalá residiera solo en los hombres, ¿no? Yo, siendo una mujer feminista, me parece que ese es un planteamiento totalmente masculino. ¿Entiendes? Porque el revés... No te he buscado a ti para que me... para decir, qué guay, Cristina, no, al revés. Te lo digo. Primero, yo no creo en que la presencia de un hombre o de una mujer garantice que hay comportamientos distintos. Solamente nos hace comportarnos como queremos ser si nosotros nos ejercemos en esa conquista. Las mujeres, por ser mujer, no son ni más listas, ni más buenas, ni mejores que los hombres. Yo ahora veo a la Cospedal y a todo eso y no sé si el mundo iría mejor con las mujeres. Solo te digo que el mundo iría mejor con las mujeres si las mujeres no nos comportáramos igual que los hombres. Por eso no me vale el decir, los hombres se eliminan, guardamos el semen, nacen niñas. No, creamos unos valores que propicien otro sentido de la vida. Y eso no se hace por eliminación de los hombres, sino por evaluación de esos valores. Hoy, los valores que llevan incluso a la igualdad son más parecidos a la identidad con los hombres que a la diferenciación de valores. Por eso yo no lucho por la eliminación o que se autoeliminen los hombres durante un tiempo. Al revés, yo creo que los hombres sean los mayores hacedores también de su propio cambio, no de su eliminación. Vale, pues no eliminamos a los hombres, que yo creo que ya se están haciendo, por ejemplo. Pero quizás tú porque tienes mala conciencia. No, mira, tú que yo sí tengo mala conciencia en el sentido de que yo, que soy una persona de izquierdas, que me he educado, que no sé qué, que mis amigas... Que no matas, porque... pero yo aún así veo que yo, que digamos que soy gloria bendita, muy entre comillas, en temas de igualdad y eso, sigo teniendo unos comportamientos como ancestrales de educación y de lo que sea, claro, que a veces por digo, eso madre de Dios. Nunca eliminé y volveréis peor todavía, ¿entiendes? No, Después de porque... haber estado eliminado. Yo lo que sí creo que lo que tiene que hacer es quitarse esos comportamientos ancestrales que no son ancestrales, sino que son culturales. Y mientras no los veamos como culturales y sepamos cambiar lo que quieres de una mujer, lo que quieres de unos hijos, que lo que no quieres que te los cuide a otra que tiene tal, sino que tú quieres ser protagonista junto con otra persona de tu vida y no postergar el protagonismo, que es lo que han venido haciendo para las mujeres. Por eso, por la eliminación,
no se consiguen las cosas, sino estoy eliminando las conductas de los hombres y las mujeres, las que no son partidarias de la igualdad. Por eso te digo que si pudiéramos crecer de nuevo, lo que me gustaría es cambiar una educación desde la cuna. A mí es que me gustan mucho los hombres, o sea, un mundo sin Lo hombres que pasa es que yo me parecería un rollazo. desconfío mucho. Tengo hijos chicos y es que me encantan, o sea, no, esta historia de que Sí, pero es que tendría las que ser, mujeres ¿cómo lo haces vayamos la a hacer selección mejor si no me... ¿Cómo haces la selección si no? Yo No, la selección no la haces, la selección es criar de otra manera, es criar con amor y con deseo. que Yo creo que esos hombres que son así tan dañinos, o sea, para mí va directamente proporcional. El grado de violencia que tú eres capaz de ejercer es directamente proporcional al grado a lo profunda que es tu herida básica. Y es lo que te digo, que Y esa las herida heridas- básica igual la has tenido con 1 año de vida, no la has tenido con 20, nadie sabe lo que te han y las puteado a ti heridas siendo bebé. profundas de las niñas, ¿por dónde salen? Que no salen por el poder, no por la necesidad de poder, ni de aparentar, ni de la avaricia, ni la agresividad. ¿Por dónde salen? Porque Yo no creo veo- que las niñas con heridas profundas, pero aún y todo tenemos más oportunidades de reparar, precisamente porque hay otra red social en torno a las niñas, o se permite más, o en este patriarcado que hemos construido, se permite más a las niñas ir con sus emociones por la vida, mientras que a muchos niños directamente no se les ha permitido ser tiernos ni ser entrañables desde que tenían 2 años de vida. Ya. Entonces, claro que hay niñas muy dañadas, pero probablemente han tenido más oportunidades de reparar y de trabajar con sus emociones que los hombres, ¿no? La historia de la humanidad ha sido muy dura, en el sentido de que hubo que sobrevivir a muchas cosas, nos ha hecho muy duros, nos ha hecho malos, porque hemos necesitado esa maldad quizá, para sobrevivir, y ha impuesto un cierto dominio del maligno sobre el mundo, ¿no? Y esto afecta a las mujeres igual que a los hombres. Ahora, que quizá se puede manipular esto en la medida en que estas cosas son manipulables, de una cierta ingeniería social, que es lo que tú pretendes, para conseguir que la mujer no se vea tan afectada por el modelo masculino. Sí, es posible. Yo eso lo creo. Desde luego a pequeña escala es posible, ¿no? Luego ya llevarlo a gran escala es más complicado. Pero como sueño sí, es correcto, es posible, sí, ¿por qué no? Lo que hablamos siempre con Emiliano o con el resto de los amigos es todos los dictadores, los asesinos, los asesinos de masas, los mafiosos más terribles, todos los perfiles más horribles son hombres, en el 99,9% Bueno, de los pero casos. tú sabes que es una cuestión estadística. El mismo porcentaje de hombres malos, digamos, es el porcentaje de hombres en la dirección de mando de los sitios, ¿no? Es decir, que son hombres pues porque los hombres mandan. Pero porque igual los hombres son los que quieren tener ese mando y son capaces de esa atrocidad. Yo no estoy de acuerdo en eso. Los hombres históricamente han ido asumiendo esa posición porque históricamente la mujer se ha ido retirando, obligada en muchos sitios, en otros de forma más natural, hacia la casa, ¿no? Esto ya ha quebrado hace mucho tiempo. De hecho, la mujer está subiendo muy lentamente, pero está ocupando posiciones dirigentes en todos los frentes y no hay síntomas de que el mundo mejore. Es decir, que yo no creo que el cambio hombres por mujeres haga mejorar las cosas, aunque sí creo que espontáneamente el discurso femenino, la forma de ser de la mujer, etcétera, en la medida en que no está acostumbrada al ordeno y mando históricamente, puede ser más agradable que el del hombre. Y eso no suavizaría, cuando menos, el tema de las guerras o el hambre. Yo no creo que un mundo dirigido por mujeres permitiera que murieran tantísimos niños por enfermedades curables o por hambre en el mundo. Algún exabrupto de esa clase yo también eché en algún texto defendiendo lo femenino, que me parece correcto, porque hoy por hoy es más agradable. Insisto que nos encontramos a gusto, yo por lo menos entre mujeres más que entre hombres, en ese sentido, ¿no? Es un mundo menos agresivo, más tolerante incluso, pero en términos más materiales no es realista. Es decir, que cuando las mujeres obtienen posiciones de dirección se comportan igual que los hombres. Margaret Thatcher y Angela Merkel, y hay muchísimos a lo largo de la historia, en el mundo de la política o en cualquier otro ámbito, ¿no? Yo creo que estas son mujeres con carácter, con convicciones, y que defienden lo que piensan y además defienden unos intereses que pues, son los de su país o los de su grupo social o los que sean, ¿no? Pero no creo que esto sea típicamente masculino o femenino. Además, yo no creo que la violencia en sí mismo sea el problema. El problema es
la voluntad de dominar. Yo no creo que importe mucho que haya mujeres de gran carácter, al revés, es necesario que las haya, ¿no? Para demostrarnos que también ahí somos iguales. Es una mujer, si tiene los mismos valores, eres igual que un hombre. Pero así todo, tienes derecho a ser tan mala como ellos en el poder, por si acaso no estamos. Y entonces todavía nos hemos preservado un poco de que tomamos mejores decisiones. No tengo yo tan claro que si nosotras no cambiamos, y las mujeres tenemos que conquistarnos como mujer y no cumplir el papel para que hemos nacido, ese papel ancestral que tú lo ves muy claro que te lo tienes que quitar, pero ni siquiera te lo puedes quitar, por mucho que seas tan bueno y tan concienciado, pues no puedes. Ya harías un poder si te interesara. Pero ¿sabes por qué? Porque no se te puede arrancar la parte que has mamado de hombre y que estaba asociado, digamos, como a una manera de ser, a una manera de ejercer tus relaciones, una manera de pensar, o sea, una manera, o sea, de repente se me está ocurriendo algo más disparatado todavía, que todo el mundo que naciera se considerara mujer. Tuviera un sexo u otro, se considerara mujer y asumiera, porque es verdad que los valores que están asociados a la feminidad, a ser mujer, son otros valores. ¿En algún país hay algo así parecido? No, esto es una especie como de chaladura que se me acaba de ocurrir en este momento. A mí es que no me parece tan chaladura, es lo que me da rabia, porque no me parece en absoluto chaladura, me parece una cosa tan obvia. Hay gente, por ejemplo, a mí me gusta mucho Humberto Maturana, él habla de la cultura matrística, ¿no? Y además hace como una especie de recuperación antropológica y dice pues que al principio cuando el ser humano no sabía realmente cuál era el papel que cumplía el hombre en la reproducción, pues claro, las mujeres eran diosas, porque es que eran, o sea, había dos tipos de seres humanos en la Tierra que de repente, ¡pop!, uno se reproducía, que además era un valor gigantesco, y otro no. Entonces claramente la que tenía como poderes eran las mujeres. Y va hablándote de cómo era esa sociedad matrística y cómo eran esos valores, y él plantea claramente cómo esos son los valores que en ese momento asumían también los hombres, y cómo realmente lo que habría que hacer es volver a esa cultura matrística. Por eso te digo que esto, que yo entiendo la idea que hay detrás y la comparto, pero lo único que no es tan fácil, desgraciadamente, es porque no es hombres y mujeres, sino es cultura patriarcal y cultura matrística, como diría Maturana. Y tú, aunque quieras ser mujer hoy, o sea, quieras mantener tu sexo, pero te quieras asimilar o sentir mujer, pues eso sería un curro de un tiempo. Habría que experimentar con rebajar la cuota masculina. Yo creo que con eso ya se notaría algo, porque yo creo que es la suma de muchos machos juntos, que eso es lo que yo creo que lleva el sello primate, primate no humano, porque primates somos, y debemos estar orgullosos también de serlo, pero es la suma de muchos machos. O sea, yo con tu teoría estoy de acuerdo con la base, pero probablemente no sería necesario eliminar del todo al macho. Sería rebajar la cuota de la presencia del macho hasta que se produzca un cambio. Probablemente se producirá un cambio. Da en la clave en el sentido de que tenemos que conseguir una igualdad. Y esto no es un problema que podamos posponer. Este es un problema ético, moral, es un problema real de primer orden hoy en día. Y no hay más que ver las cifras, efectivamente, de mujeres maltratadas, asesinadas, pero ya no solo eso. Es que a mí me ha sucedido muchas veces como profesor, aquí en España, pero lo he visto en otros países del mundo, en los cuales llevo a un grupo de alumnos y alumnas, y las chicas jóvenes suelen ser objeto por parte de gente que aparece por la calle, y muchas veces es gente joven o gente mayor o tal, de agresiones verbales, etcétera, ¿no? Empieza por ahí, es decir, hay una falta de respeto al otro. En la primera entrevista que hice puse el ejemplo de los crímenes de Ciudad Juárez, pero van 50 y tantas mujeres muertas este año. Y 71 el pasado. Y 71 el pasado. Algo hay que hacer. Porque mi medida es extrema, pero lo que está pasando me considero que es extremo también. Ya, bueno, ese abuso si la medida que tú planteas, al margen de su idoneidad en teoría, no es viable, lo que tenemos que plantearnos es qué otras medidas viables podemos llevar a cabo.
Entonces, bueno, vamos a ver, eso que tú estás diciendo es así, nos subleva, nos revela, revélate, nos indigna y nos solivianta. Pero también es cierto que yo estoy aquí hoy hablando contigo que mi abuela no lo podía haber hecho, esto. Y eso quiere decir, no, a mí no me convence eso, no quiero decir, no me satisface, pero significa que personas que me precedieron, incluso mi propia generación, pelearon y peleamos por tener unos ciertos niveles de protagonismo y de incidencia en la vida pública, y no solamente en el ámbito privado, que también, bueno, que no se hubiera dado si no hubiera habido esas luchas. Por tanto, ¿qué quieres que te diga? Es que en este tema, como en otros tantos, pues lamentablemente largo me lo fiáis, pero no tan largo. Entre la generación de mi abuela, incluso de mi madre y la mía, hemos conquistado algo más que derechos formales. Por tanto, y eso no ha caído simplemente porque un buen día esos poderes dominantes patriarcales han dicho qué malos somos. Vamos a ver si las chicas estas pueden tener más ámbitos para desarrollar su persona y su personalidad y su vida privada y pública. Ha sido conquistado. O sea, yo soy una persona que todavía tuvo que pedir permiso, autorización a su marido para comprar un coche cuando tenía el dinero metido en el bolsillo. Es decir, yo he vivido eso. Yo fui a abrirme una cuenta para que mi nómina entrase en mi cuenta y tenía que llevar autorización de mi marido. Eso lo he vivido. Y como he vivido eso, y ahora vivo otras cosas, y creo que mi aportación ha sido mínima, pero la aportación de muchas mujeres y muchos hombres que se han sumado a esa lucha ha sido decisiva, pues claro que pienso que podemos acelerar esos cambios. El problema es que hay una diferencia muy grande entre unas zonas y otras del mundo, por supuesto, con respecto a este problema que estamos viendo. Si tú que has estado en la lucha y eso, me dices que hay que seguir ese camino y que hay que esperar, a mí es que me parece que... No, es que yo no voy esperando, es que yo voy avanzando. Tú lo que quieres es destruir y yo lo que quiero es avanzar, entiéndeme. ¿Por qué? Porque claro, yo he empezado avanzando, yo no tengo sentido de retroceso. Tú tienes sentido de no haber llegado nunca y yo tengo sentido de ir ganando siempre, por una razón. Porque si yo empiezo desde el -10, estar en el 5 significa haber avanzado 15 puntos. Es verdad que a lo mejor destruyendo el mundo, pues luego lo que salga... ¿Y tú no tienes prisa? Va a ser distinta. Yo tengo una prisa, pero la prisa la tengo en lo que a mí me compete. Es decir, en yo poder tener armas para decirle a los demás que tienen que cambiar. Y yo me he dado toda la prisa que he podido desde un colegio monja, desde tener conciencia de mujer, desde divorciarme de mi marido, que eran muy buenos, todo el mundo de izquierda, pero eran unos rollos macabeos que al final no te llenan en un sentido de la relación de igualdad, de divertimento, ¿no? Que tienes siempre una sensación de sumisión de papeles que tú no lo admites y que tú eres muy libre, pero que la sociedad te lo va dando. Por lo tanto, yo el ir ganando no me significa que tenga que destruir todo para ver si saca algo distinto, porque no estoy segura que destruyendo a los hombres no iba a haber los mismos comportamientos, porque están ya incrustados en nosotras también. Por lo tanto, pierdo más tiempo, pero gano más seguridad. Y es ir andando en los días, en los comportamientos, en todas las cosas. ¿Que se va más lento que destruyendo? Sí, pero es que con el sentimiento destruimos y con el pensamiento construimos. Y yo prefiero tener un pensamiento claro y trasladarlo y convencer que intentar destruir para ver si, porque para ver si, no. Había una frase que dijo Simone Weil, me parece que era, decía, a una mujer la cambia la política, pero muchas mujeres cambiamos la política. Y yo creo que estamos en un momento que cuanto más participen las mujeres, más difícil es eludir la responsabilidad hacia las mujeres. Y por eso estoy volcada en que participen con valores además de mujer, que eso ya es otra lucha, que por eso me hace pensar que no somos todos ni todas iguales. Y que en la diferencia está en que avance el mundo o que el mundo se quiera destruir, más fácil. Y yo en la destrucción encuentro poco. Pues en la construcción encuentro mucho. La segunda teoría no te va a gustar tampoco. No, sí, yo, aunque si son tuyas, no mías, yo te digo lo que opino en la vida. Está bien. No recuerdo lo que dijo Leo Bassi sobre esta teoría, pero creo que el nombre de Angela Merkel también fue mencionado. Ahora relajémonos unos segundos y pasemos a la segunda teoría.
Segunda teoría para un mundo mejor. Considero que este mundo sería mejor si invitáramos a una isla paradisíaca a las juntas directivas de todas las empresas multinacionales, todas las monarquías ejercientes, el Papa, los obispos y sus equivalentes en todas las demás religiones, todos los jefes de Estado que hayan llegado o se hayan mantenido en el poder usando la violencia o el engaño, todos los gobernantes que hayan iniciado o participado en el inicio de un proceso bélico, todos los gobernantes supranacionales, nacionales y locales que hayan aceptado algún tipo de soborno y las personas que se lo ofrecieron. Y cuando estén todos allí, regalarles un lingote de oro y luego hundir la isla. O sea, todo el poder malo y corrupto, ¿no? Todo el que trata a sus semejantes con desprecio, todo el que desprecia a los demás, todo el que entiende que el otro es menos. ¿Y por qué una isla paradisíaca? Para que les ¿Se la parezca merecen? atractivo, para que digan... Claro, pues sí, invitarlos vamos, para si que les vayan. invitas a Chernóbil no va nadie. La cosa ya. es llevarles a un sitio precioso, darles un lingote de oro, Y también para que desactivarlos. pesen. En este caso, fíjate que yo te preguntaba antes si tus teorías estaban coordinadas, pero están coordinadas, porque la mayoría de estos son machos. Ah, qué casualidad. Claro. No, Por eso la respuesta, la reflexión sobre esto tiene que ver con la anterior. Es la jerarquía social. Es esa jerarquía que está de forma también embrionaria en el grupo de primates. Y bueno, y en otros animales sociales, ¿no? En otros grupos sociales. Y hay mucho aparato instintivo dentro de nuestros cerebros, en el cableado, por decir así, que marca eso. No solo la preponderancia del macho, sino el poder. El poder. Todo eso que describes ahí son estructuras jerárquicas, sociales, de poder. O sea, me parece que está muy acertado en el sentido de que es solo una cúspide la que tiene una influencia de horror y de destrucción, yo qué sé, pues del 90%. Esa élite del capitalismo financiero, pues esos 20 majaderos, que son todo tíos que consumen porno duro y cocaína y que tienen, sería, bueno, pues eso, la expresión máxima de esta cultura que destroza, que convive con otras culturas, con otros valores, con otras creencias, convive. Lo que pasa que están en la cúspide del poder en el sentido de tener capacidad de influencia. Entonces, yo también a veces he pensado que, mira, en vez de hombres y mujeres, las personas, o sea, son muy pocos los que tienen muchísimo poder. Y eso, hasta cierto punto, pone las cosas muy fáciles. Bueno, o sea, acabar por las bravas con todos estos desgraciados. Es una tentación, desde luego. Yo, cuando me pongo agresivo y me pongo de vez en cuando y cada día más con esto de la crisis, sueño también en cosas similares, ¿no? Es decir, pasar a la acción, que se dice, ¿no? Como algún momento ocurrió también en mi vida. Bueno, se podría intentar algo así. En general es imposible porque ellos son los que mandan y tienen a su servicio a los ejércitos, a las policías, a las unidades de represión, entrenadas para eso. Son más fuertes que nosotros, en el sentido al menos de estar mejor preparadas que nosotros para estas cosas. Yo aquí les tiento porque considero que ese ansia de poder es lo que les ha llevado a donde están, y yo intento utilizar ese ansia de poder de venir, vais a una isla donde estáis todos los guays, y además os doy un lingote de oro, y yo estoy seguro que acudirían por pura villanía. Yo creo que ahí tienes que hacer una diferenciación. Estaría en desacuerdo en ese punto. Esta gente de este nivel que tú citas, el dinero en sí no les interesa mucho. El dinero es una cosa secundaria. Les interesa el poder, mantenerlo y vivir en el poder, ¿no? Yo divido esto en tres grupos, ¿no? Los que están, los que evidentemente no estamos ni queremos estar, pero luego para mí hay otro sector, a mi modo de ver, muy amplio, que es gente que no está pero que quisiera estar. Desde luego. Con lo cual, a lo mejor, pues si llevamos a 10.000 a la isla, aparecen 100.000 que quieren ocupar los puestos de esos. Sí, pero 10.000. ya sabrían
lo que les espera. Que se pueden ir a la isla. Que habrá otra isla. Pues a lo mejor acabamos con todos los archipiélagos de... Bueno, yo lo cambio, ¿eh? ¿Qué lleva a esta gente qué les da ese poder? ¿Para qué les lleva a eso, a olvidarse de los niños que mueren, a olvidarse a provocar una guerra en la que nunca están ellos? ¿A qué les lleva a hacer todas esas atrocidades que hacen para llegar y mantenerse en el poder? ¿Qué tiene el poder? Hombre, el poder lo es todo. Es decir, para una persona que nace en un mundo así tan difícil, poder mandar en los demás y hacer lo que quieres, porque es lo que te permite el poder, ya seas el Papa, ya seas el jefe de Estado. En realidad la gente no te puede toser, por definición, y cuando tocas poder te sientes con esa omnipotencia cósmica del que puede hacer lo que quiere, ¿no? Poder es sentirte Dios, sentirte dueño de algo que como ser humano normal nunca tienes, ¿no? Incluso el pequeño poder de como decía mi paisano Castelao, el hombre que tenía un perro, era un dibujo que se veía un hombre con un chucho, un mal chucho de estos, el hombre que tenía un perro para tener en quien mandar, ¿no? Yo creo, por lo que sé, digamos, del cerebro humano, que parte de esa actitud tiene que ver con mecanismos de miedo, de posesión, y otra parte tiene que ver con mecanismos sociales de compensación que son muy complejos también. Uno en esos niveles está preso de una tupida red de favores que pueden ser corruptos o no, o legales o no, pero que en el fondo forman parte de un intercambio muy sutil, que es muy seguro que si vamos a mirar lo encontramos de manera también embrionaria en los grupos de primates. Yo te quito las pulgas, tú me quitas las pulgas, eso está muy bien estudiado y eso forma parte de la jerarquía. Probablemente lo que hagan con su propio cerebro después, que sabemos que el cerebro lo hace muy bien, es justificar y racionalizar una situación de la que no pueden salir. El afán de enriquecimiento es proporcional a lo que se tiene, es decir, cuanto más, es como una especie de espiral, cuanto más poder o más dinero se tiene, yo creo que la gente tiene más deseo de multiplicarlo, de tenerlo, ¿no? Pero como una cosa de ludópata, ¿no? No tiene una explicación racional. Se estimula la misma parte del cerebro cuando uno se siente con poder o se siente con riqueza o ve que su riqueza progresa. Las partes que se estimulan parece que son las mismas que cuando tomas un estupefaciente o cuando te drogas, cuando tomas cocaína, exactamente, ¿no? Si es la dopamina y las químicos del cerebro que produce la ludopatía o la cocaína, es que a los ludópatas, a los alcohólicos, se les considera enfermos y se les trata. ¿Por qué de repente al dinerolofilo, como se llame el enfermo de eso, por qué no se le considera también un enfermo y se le trata? Hace el mismo daño a la sociedad. Claro, porque son los amos del mundo, ¿no? Entonces no, claro. Son los que deciden. Claro, el tratar, por ejemplo, a los tiburones que gobernaban con Bush y toda esta gente, parece difícil, ¿no? De la misma forma que el ser humano puede tener un sentido insaciable del saber, o puede tener una bondad insaciable, también puede tener un egoísmo insaciable. El egoísmo, como individuo o como clase o como nación, es el que lleva al ser humano a estos comportamientos. De la misma forma que educas a un niño a no tirar papeles en la calle, o educas a un niño en el sentido de la responsabilidad, puedes educar a un niño en el sentido de la igualdad y de la solidaridad. Solidaridad es un término antitético, exactamente está en el polo opuesto del egoísmo. Si el poder se puede curar, ¿la corrupción del poder se puede curar? Yo creo que sí, pero fíjate, yo con todos estos, lo que hablábamos antes, a todos estos les pondría a limpiar culos de enfermos, una temporada muy larga, a asistir a inválidos, ¿no? O a cuidar a gente con Alzheimer, o bueno, a ver, me siento un poco mal diciendo esto porque conforme lo digo pienso en los enfermos y digo, bueno, pero cuidadito, ¿no? O sea, que no fuera a revertir la energía chunga de estos psicópatas
por llamarlos de alguna manera. No, por llamarlos psicópatas, ¿es por llamarlos de alguna manera o tú realmente piensas que hay un factor psicopático en este...? Sí, yo creo que hay una psicopatía ahí, hay una frialdad, hay una maldad, y yo me pregunto mucho qué hacer con eso, si eso se puede curar o no. Y me he encontrado con verdaderos psicópatas en mi vida y la pregunta es esta, o sea, bueno, con mucha de esta gente, ¿no? Que ejerce el poder y que además ejerce violencia y que además no tiene remordimientos y que además hace un daño que luego pagan miles de inocentes, incluso con la vida, ¿no? ¿Qué hacemos con esa gente? Entonces yo muchas veces me pregunto, ¿esta gente realmente tiene hay algo irrecuperable o no? ¿Tiene algún sentido gastar, invertir energías en intentar cambiar a esa gente? Yo creo que cambiar, para mí la palabra sería sanar. A esta gente habría que ayudarles a sanar. Siempre tendremos una proporción de psicópatas y de sociópatas. Eso han dicho. Siempre, siempre lo habrá. Y tienen mucho éxito. Por ejemplo. Entonces, bueno, hay que detectarlos, hay que curarlos, por decir así. Bueno, lo que hay que hacer es crear organizaciones sociales que sean inmunes a este tipo de... ¿En qué sentido inmunes? Bueno, que la organización resista la entrada de un psicópata mesiánico, etcétera, ¿no? Vamos a ver, la legislación existe prácticamente desde que se crea el Estado. En Mesopotamia, en el mundo antiguo, ya existía la ley del talión, el ojo por ojo, en la cual el ladrón, el asesino, era mutilado o era ejecutado. Y esto se ha repetido a lo largo de toda la historia y la pena de muerte sigue estando ahí, ¿no? Es decir, lo que se propone aquí es una pena de muerte. Sí. Que conste que yo sostengo... Pero es que ellos están... No, si no estoy contra la pena de muerte. Quiero decir que esto solo en sí no acabaría de ninguna manera con el problema. Es decir, tú te podrías cargar a toda esta gente. De forma de que tengan miedo. Pero es que ya existe, Guillermo, ya existe una legislación y ya existe en muchos países una pena de muerte y el miedo, la gente se inventa la trampa. Es decir, confían en que podrán librarse de todo eso. Es decir, tú podrías hacer una limpia de la mala hierba. Es como un jardín. Puedes hacer una limpia de la mala hierba, pero como no crees unas condiciones ambientales, de suelo, etcétera, que eviten el crecimiento de la nueva hierba, volverá a salir. Se necesitan otros elementos de mucho más calado para que a largo plazo esto no se reproduzca. Y aún así seguirá sucediendo. ¿Por qué? Pues porque hay muchos ingredientes. Es decir, la mente humana es tan compleja que crea muchísimos elementos que le llegan a desarrollar estructuras de uno u otro tipo, económicas, políticas, culturales, que muchas de ellas se basan o se justifican en la dominación. Pero siempre debe de existir una cultura y una ética que ponga límite a la actuación de estas estructuras. Es decir, que exista un Estado en sí no es bueno, malo ni regular, todo depende del uso que le demos. Que exista una iglesia no es malo ni bueno regular, solo depende del uso que esa iglesia haga de sí misma y del uso que los demás le demos. Que exista un ejército no es malo, y así sucesivamente. El problema, en mi opinión, es que hay que pensar de otra manera. Y yo creo que la crianza es fundamental. O sea, el cómo criamos a los niños y el cómo criamos a los bebés, el recuperar otro modelo de maternidad, de paternidad, de relacionarnos con los niños. Los bebés, los niños vienen al mundo deseando ser amados y deseando dar amor. Y todo eso pasa por el contacto piel con piel. Y por la lactancia y por el abrazo. O sea, cuando nace un recién nacido humano, lo que espera es ser abrazado durante varios meses de su vida y pasar los primeros meses de su vida en brazos, recibiendo y dando mucho amor y mucho cariño. Cuando un ser humano se cría así, cuando un ser humano los primeros meses de vida y los primeros años recibe todo eso, tiene ese contacto piel con piel prolongado, tiene teta, toda la que quiera y más, toma leche materna durante, no meses, no, durante muchos años, te estoy hablando de 4 o 5 años, lo que se construye es un ser humano con una capacidad para dar amor y para sentir empatía y para confiar en la vida y para respetar la vida enorme, ¿no? Entonces yo creo, y lo que pasa ahí también es que las mujeres que están gestando así o que están criando así, los hombres que están decidiendo ahora criar hijos de esta manera, también es muy reparador para ellos. Quiero decir que generaciones
de madres y padres que venían de una crianza muy dañada, y todo eso nos ha generado colectivamente una carencia enorme de caricias, de disfrute, y andamos todos desconectados por la vida, sin saber qué es lo que queremos, sin saber qué es lo que nos gusta, sin entender nada de nada, y estamos todos muy necesitados de ese cariño básico, ¿no? que viene de ahí. Entonces, por un lado, el recuperar otro tipo de maternidad, como te digo, entrañable, gozosa, que sale del deseo, que no sale de la cabeza, sino de las ganas de dar y disfrutar y recibir. Pues yo creo que por un lado es muy reparador para las mujeres, para los hombres, y por otro lado las criaturas que se crían así, pues a mí me produce mucha esperanza, ¿no? Y... Estoy completamente de acuerdo contigo, al 100%. Mi cara de culo, y así de como de qué serio estoy, tengo ganas de interrumpir, tiene más que ver con una prisa que a mí se me ha instaurado, ¿no? De que yo realmente me produce todo tanta pena que no quiero aguantarlo más. Entonces, ¿cómo se podría hacer esto? ¿Se podría imponer a nivel mundial a través de la ONU o de alguien? Sí, país yo por creo, país, por ejemplo, diciendo, de los cuidados, ¿no? O sea, cuidar es una de las experiencias más transformadoras que hay en la vida. Y a un terrorista no le castigaría a la cárcel, le condenaría, o no sé cuál es la palabra. A un terrorista le plantearía una temporada cuidando, y cuidando a ancianos, o cuidando a mujeres, o cuidando a hombres, pero cuidando enfermos, ¿no? Y siendo acompañado y sostenido en el cuidado, y recibiendo también, ¿no? Porque recibiendo cuidados. O sea, quiero decir que yo creo que los castigos y las condenas estas brutales no sirven. El político honesto que empieza y luego se corrompe, ¿su cerebro es distinto? O sea, ¿hay zonas afectadas? ¿Se necrosa algo? ¿Hay algo que tú hayas visto bueno, que digas...? Seguro que nada que podamos ver... ¿Has podido estudiar el cerebro de Hitler o de...? Bueno, se ha estudiado. Sabemos que Hitler, Franco, Reagan, Stalin, bien, unos cuantos políticos que han sido muy determinantes tenían un cerebro enfermo. Enfermo desde el punto de vista de lo que diagnosticamos. Nosotros tenían Parkinson, o tenían una enfermedad cerebrovascular, o tenían Alzheimer. En el caso de Reagan, se supone que su Alzheimer estaba ya en desarrollo en momentos que estaba tomando decisiones. Pero quiero decir, ¿qué debemos exigirle? ¿Qué pureza moral y qué pureza mental debemos exigirle a alguien que tiene el mando de la, como dicen ellos, que lo han dicho últimamente bastante, de la violencia legítima, ¿no? Eso es un concepto tremendo, ¿no? Sí. La violencia legítima. Bueno, pues si eso es violencia legítima, entonces el que da la orden tiene que ser un filósofo, no lo sé, o un santo, pero no alguien como nosotros, ¿no? Que se puede dejar llevar por su ideología, por sus pasiones o por... Pero tan agradable como... O sea, es tan agradable presidir un país que te lleva a perder la perspectiva hasta el punto que empieces una guerra. O sea, soy José María Aznar y estoy tan satisfecho de mí mismo de ser presidente del gobierno que voy a apoyar la invasión de un país en el que no he estado nunca, probablemente, que no conozco sus dinámicas. Sobre una mentira o una cosa, aunque él creyera que fuera verdad. La foto de los Azores, esas 4 personas que están ahí, están tan pagados de sí mismos, tan afectados en su cerebro por el poder, que empezar una guerra les parece una cosa baladí. Esta gente está presa de su propia organización y están presas de su propia jerarquía. Yo creo que no... ¿Cuántos políticos en este momento que tienen que estar dando la cara, por lo menos, en relación con la crisis y todo esto, cuántos desearían salir corriendo en este momento? Si les dieran la oportunidad, en una hipótesis como las tuyas. Pero la tienen. ¿La tienen o no? Porque se están jugando... ¿Qué se están jugando? Pues, de nuevo, su prestigio, su posición en la jerarquía, su biografía, que es algo que también nosotros todos asumimos de una manera muy profunda, ¿no? Pues la coherencia de nuestra biografía, etcétera. Todo eso pesa muchísimo, pero todos, por otra parte, agradeceríamos muchísimo que alguien saliera y dijera, mire, no puedo más,
no puedo más, yo no puedo con esto, porque esto me lo he encontrado, pensaba que lo iba a poder solucionar y no puedo, así que me voy. Todos celebraríamos y diríamos, bueno, ahí hay alguien honesto. La mayoría de la gente que está mucho tiempo en el poder, aunque fueran geniales y honrados, tarde o temprano, si se mantienen mucho tiempo en ese lugar, se desconectan, ¿no?, de sí mismos. Y como psiquiatra, ¿cómo explicarías eso? ¿Por qué el poder corrompe? ¿Cuál es el proceso mental? Porque para mí son todas las mentiras estas del patriarcado, ¿no? Es toda esta mentira de que para ser muy profesional tienes que dejar de lado tus emociones. Y eso equivale a dejar de lado, como si dijéramos, lo mejor de nosotros mismos. Que ni siquiera lo quiero llamar nuestra parte femenina, porque es que no creo que eso sea femenino, creo que todos lo tenemos. Con lo cual, si estás mucho tiempo en ese puesto, te acostumbras a dejar de lado tus emociones, ¿no? Lo que queremos de un político es que tenga cabeza fría, que sea un buen gestor, pero no que nos importa un pimiento, que sea buena persona o que deje 3 días el puesto de trabajo para ir a cuidar a su abuelo que está agonizando, ¿no? Eso es que es un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero quiero decir no lo es. que lo que potenciamos es que esas personas que ejercen esos poderes dejen de lado su vida personal y emocional para hacer un cargo. Y es justo al revés. Si dejan de lado su vida personal y su vida emocional, si Zapatero se acostumbra a dejar de lado el que su mujer esté en un hospital porque es el debate del Estado de la Nación, estamos fomentando precisamente que pierda su empatía, que pierda su buena fe, como si dijéramos, le estamos enfriando y favorecemos que tarde o temprano las cosas le importen mucho menos. Y cuando le importan mucho menos es que no las va a resolver igual de bien. ¿Y hay forma social, hay alguna herramienta social de control sobre este tipo de perfiles que por ansia de poder son capaces de destruir al prójimo, que se creen tanto mejores que los demás? No. Es decir, sí, vamos por orden. El poder de siempre, de ahí viene la grandeza de la política, es la política. Es decir, en la medida en que la política fuera más próxima a la gente, moviera más voluntades, la gente estuviera mejor informada y pudiera ser una política más intensa, en ese sentido, este tipo de gente le costaría mucho más prosperar, ¿no? En la medida en que la política se ha quedado a un nivel muy superficial, muy de cáscara, por tanto se ha quedado en el nivel puramente representativo, pero esa representación se obtiene a veces con mecánicas, en fin, más bien engañosas y populistas, y buscando emociones que no son correctas. En esa misma medida la gente pica en esos anzuelos y le da el poder a estos sinvergüenzas, ¿no? Pero ¿tú crees que gente como Obama o Zapatero, que llegaron diciendo que iban a hacer una cosa, han hecho la contraria, estaban mintiendo o han cambiado? Yo creo que han cambiado, yo no creo que mientan. O sea, yo realmente creo que originalmente o genuinamente eran gente razonablemente honrada, ¿no? ¿Y en tan poco tiempo se produce ese cambio que tú dices, esa corrupción del poder? Yo creo que sí, yo creo que el poder y la fama son cosas peligrosísimas, ¿no? Pero como y para corromper tus ideas hasta la raíz en 4 años. Toda esta idea que tenemos de que el poder lo tenga que ejercer una persona o 2 personas, me da igual, es que el poder tiene que ser una cosa mucho más compartida y mucho más colectiva y mucho más, no lo sé, pero no sé si asamblearia es la palabra, ¿no? Pero lo que les hacemos a Obama o a Zapatero cuando les elegimos y los ponemos ahí es que les ponemos un peso enorme también, o sea, es una especie de presión brutal que yo no sé quién la puede llevar bien o quién puede aguantar eso bien. Si ellos dos no han aguantado, probablemente no se pueda aguantar. Probablemente tú o yo en el mismo sitio lo haríamos aún peor. No, yo me iría al garete, lo saben los chinos. Por eso. Pero según lo que tú has dicho, a Obama y a Zapatero le faltaron abrazos y caricias y tiempo de lactancia de pecho, no me acuerdo cómo lo has dicho, perdóname. Seguro. O la tuvieron y el poder es más fuerte que eso. Y entonces tu teoría... Yo creo que les faltó. Porque si no les hubiera faltado, habrían dejado el puesto al poco o no habrían hecho lo que han hecho. Yo estoy segura de que les faltó. Y entonces Aznar y Bush, eso directamente les quemaron con cigarrillos. Seguramente. ¿Cómo se les hace saber a toda esa gente que se cree mejor que los demás y que trata al resto del mundo como basura y como si estuvieran a su antojo, cómo se les hace saber que no puede ser? Bueno, se le ha hecho saber de muchas maneras. Es que ahora estamos en lucha, es decir, nosotros hemos conseguido derechos que los hemos ido ganando en la lucha y ahora los estamos perdiendo porque los estamos perdiendo en las luchas. Es más, si yo hemos conseguido mejor jornada laboral, mejor trabajo, más igualdad, todo eso, ha sido porque hemos luchado por ello. Ahora nos están ganando la lucha de clase, que la ganaron en gran parte los trabajadores para hacer un mundo mejor y más igual, pues ahora nos la está ganando el capital. Los derechos se adquieren luchando, no se heredan. Y entonces
el tener conciencia de lucha es muy importante, por lo menos para mí. ¿Qué hubiera pasado, Loles, si se hubiera hecho un referéndum en España o se hubiera hecho el de que se iba a hacer en Grecia para decir que no a los mercados? Ay, a mí me habría parecido fantástico. El de Grecia y el de España con respecto a la Constitución, es gravísimo lo que se ha hecho en España, ¿eh? Es gravísimo ¿Qué pasaría si un gran país como España o Grecia, pues con una historia primero, como te decía hace un momento, que se dignifica la política. Es decir, la política pero no, aparece... no que se haga el referéndum, que se haga el referéndum y el pueblo diga no, atrás con los mercados, no a los mercados. Pues no pasa absolutamente nada. No se hunde todo, no se va todo al garete. Yo estoy convencida de que no, se irá al garete. Vamos a ver. No saldríamos todo el mundo a las calles con piedras a matarse. A matarse. ¿Qué es lo que da tanto miedo? Pues yo creo que lo que da tanto miedo es que efectivamente el poder que tienen esos mercaderes, no me gusta hablar de mercados, son mercaderes, son personas con nombre y apellido y con empresas que manejan el cotarro a nivel internacional, pues probablemente ese poder que tienen reaccionaría e intentarían hundir a esos países, pero si es una acción colectiva de millones de personas en este país, en Grecia, y no digamos si es liderada por su dirigente, no tanto porque estén convencidos de que eso es lo que hay que hacer, sino porque están convencidos de que lo que haya que hacer sea con el beneplácito de la ciudadanía, pues tendrán que tragar. O sea, yo estoy convencida de que en las primeras reacciones se hablaba de poner entre paréntesis el capitalismo, había que reformarlo, había que refundarlo, había que replantearlo, y ahora resulta que los mismos que han generado todo este problema, y ahí están todos los documentos habido y por haber, se están beneficiando como nunca de la crisis que han provocado. Es más, es el caldo de cultivo ideal para que algunas acciones que no se atrevían a hacer la estén intentando, la estén llevando a cabo, no intentando, la están llevando a cabo. Están recortando derechos que han sido conquistas de años, no de siglos. Pero te voy a hacer una pregunta así un poco, ¿la gente es tonta? ¿Somos tontos? No, la gente lamentablemente, hay una frase que dijo hace mucho tiempo, me parece que fue Felipe González, ¿no? Hace muchos años, que decía aquello de la opinión pública es la opinión publicada. Yo creo que estamos en un periodo en el que eso que llamaba más la alienación y por tanto la ideología dominante, la de la clase dominante, es más poderosa. Es más poderosa, porque efectivamente controlan los medios de tal manera que las televisiones, la prensa escrita, en general, eso que llamamos, eso a través de lo cual se informa y se manipula a la gente, es más potente que nunca. Y a la gente se le mete miedo. Y a la gente, eso que tú me decías hace un momento, es que a lo mejor si se hace el referéndum resulta que al día siguiente estamos poco menos que tirándonos al cuello unos a otros, pero si estamos en un momento como nunca se había... que había en nuestra cabeza, ¿no? En el caso de España, con 5 millones de personas en el desempleo y en la precarización más extrema de las últimas décadas, ¿no? Por tanto, ¿qué más nos puede pasar? Les pasará a ellos. Quizá lo que deberíamos hacer hoy, que nos conocemos mucho mejor desde el punto de vista neurobiológico, psicológico, sociológico, deberíamos crear esas jerarquías de nuevo, conociendo los riesgos, sabiendo que más allá del tópico, cuando una persona adquiere mucho poder, se escapa absolutamente de sí mismo, de su propio control, y eso lo hemos visto 100.000 veces. No se van a dejar, pero lo que sí me parece interesante de este planteamiento es que vayamos extendiendo la idea, la convicción de que podemos y debemos hacer algo para que no queden en la impunidad. Bueno, ahora sí que necesitamos relajarnos un poquito. Sobre este tema, Leo Bassi dijo que a veces los hombres absorbidos por el poder lo son simplemente porque no han conocido otra cosa. A lo largo del documental se mencionan muchos nombres. A muchas de esas personas las hemos invitado a participar, pero por unos motivos u otros no ha sido posible. En el caso de Emilio Botín, por ejemplo, no concede entrevistas.
En el caso de Bill Gates, no tenía hueco en la agenda. O en el caso de José María Aznar, que ni siquiera nos contestó. Y pasemos por fin a la tercera teoría. Tercera teoría para un mundo mejor. Considero que el mundo sería un lugar mejor si no se permitiera a nadie tener más de 50 millones de euros. El que pase de esa cantidad tendría que cederlo para ser utilizado en la búsqueda del bien común. Bueno, esto por supuesto. Yo estoy absolutamente de acuerdo con esto, absolutamente de acuerdo. ¿Y esto por qué no se Y con hace? muchísimo menos. O sea, yo pondría el tope mucho más bajo que este. Ya, pero yo tampoco quiero que me tachen de radical. Bueno, pero es que yo pondría el tope en, no sé, yo creo que nadie tendría que tener nunca más de medio millón de euros, como muchísimo. O sea, no, es que creo que va contra los derechos humanos el que alguien tenga tanto dinero. Yo también. Porque creo que cuando alguien tiene tanto dinero es porque lo ha robado. O sea, yo creo que toda esta gente que es muy rica es porque lo ha robado y ha explotado, me da igual que sea en África, que a través de multinacionales, pero es un robo. Cuando alguien tiene tanto dinero es porque lo ha robado. Absolutamente de acuerdo. ¿Por qué llevaría a alguien a necesitar más de 50 millones o de más de medio millón de euros? ¿Qué lleva a alguien, como decía el otro día Mariana, a necesitar tener 6 jets privados? Nada. ¿Esa avaricia? ¿Es avaricia? Sí, pero yo creo que eso es un narcisismo, es una necesidad de aparentar, es una necesidad de reconocimiento, es una necesidad de sentir que los demás te admiran y te quieren, y nunca lo vas a conseguir así. Tú puedes tener 10 jets y seguir siendo profundamente desgraciado y estar hasta arriba de coca, ¿no? Que es lo que suele pasar en estos casos, ¿no? Entonces la felicidad genuina, la satisfacción verdadera no viene de tener toda esa pasta. Y yo creo que al revés, que esa pasta hace que sea muy difícil que seas profundamente feliz. Yo la gente que he conocido y que me ha gustado y que me han parecido muy felices nunca han sido gente muy rica. La mayoría de la gente que conozco muy rica, de hecho, suele estar muy estresada, ¿no? Porque el dinero también te obliga a un ejercicio enorme para mantener esa riqueza, o sea, que te ata muchísimo, ¿no? Uno quiere el dinero para la vejez, ¿no? Eso es muy instintivo. Pero claro, necesita uno tener un imperio económico para la vejez. Bueno, pero también necesita tenerlo para uno mismo y para toda la tribu, ¿no? Y eso aquí en la cabeza se descontrola también. Yo estoy profundamente de acuerdo con lo que planteas ahí. Yo limitaría, desde luego, mucho más. Evidentemente, a ti y a mí esto no nos afecta para nada. No. Pero a muchísima gente sí, muchísima. Sí, las cifras de gente que tiene más de 50 millones de euros es aterradora. Sí. La aterradora es la que tienen menos de $1 al día, pero... 50 millones de euros, con ser una humilde cantidad al lado de los ricos del mundo, es una cantidad que permite hacer inversiones y hacer incluso empresas, etcétera, ¿no? Es decir, que es una cantidad muy interesante. También he pensado en esa cantidad para que no digan, oh, es que eres un comunista, eres un hippie, ¿no? Yo te dejo ser rico, pero más de 50 millones de euros, ¿para qué? ¿Qué te lleva a querer más? ¿Qué vas a comprar, Llama? ¿Qué más te hace falta? No como persona, pero como industrial, como inversionista, necesitarás más de 150 millones de euros para mantener tus inversiones. Es decir, que si quieres mantener una empresa de esto, del otro, de lo más allá... Y eso atentaría contra la concentración de capital, que en principio suena bien, vamos a acabar con la concentración de capital, pero a corto plazo llevaría un cierto caos en el funcionamiento de las empresas, ¿no? Habría que cambiar el consejo de administración de todas ellas. Si no hemos podido meterlos en la isla... Pero dentro de las cosas que propones en tus teorías, esta es una de las más factibles, digamos, ¿no? Porque bueno, sí, se podría reorganizar el sistema crediticio y el sistema de inversiones haciendo un recorte a las fortunas personales de esta clase y cambiando las direcciones de las grandes multinacionales. Sí, eso se podría hacer. No sé si sería muy práctico a la hora de cambiar ideas, pero a la hora de crear problemas al funcionamiento del sistema, sí, sería muy práctico. Yo lo planteo primero porque... Por ejemplo, alguien quiere fabricar minas antipersona o bombas de racimo.
yo entiendo que su única motivación es el dinero, porque nadie de niño le preguntaba si te decía yo quiero hacer minas antipersonales. Entonces, si eliminas ese estímulo, habrá un montón de gente que iba a hacer ese tipo de cosas. Te he puesto ese ejemplo, o dentro de la legalidad no sé qué otros ejemplos hay, pero le quitarías la motivación a un montón de gente que va a hacer cosas atroces por ganar ese dinero. Sí, no, seguro, eso tendría alguna repercusión, ¿no? Bien, porque cortarías un proceso también de mímesis, de imitación, de ese tipo de cosas, ¿no? En la medida en que estás recortando el techo de las fortunas. Digamos, el contraargumento tradicionalmente ha sido muy biológico también, ¿no? Ha sido, pero es que si alguien no tiene la motivación de enriquecerse, la economía no va a funcionar, ¿no? Porque la motivación solo es enriquecerse. Yo creo que eso es falso, además es biológicamente falso, es decir, nosotros lo vemos en el mundo nuestro científico. ¿Quién se enriquece en este mundo de la ciencia, ¿no? De la actividad científica? La motivación es el trabajo, es el disfrute del trabajo. Si conseguimos que la gente tenga trabajos, todos los tipos de trabajo, y su participación en su trabajo tenga el mismo disfrute, que lo puede tener perfectamente, no haría falta enriquecerse. Yo creo que la gente debería trabajar un trabajo. Hay trabajos que son más cómodos, más incómodos. Los más incómodos se podían socializar, los podíamos hacer todos, y la gente debería vivir con una cierta seguridad, con una cierta garantía de que tiene unos servicios cubiertos, que tiene educación, que tiene sanidad, que tiene transportes, que tiene una serie y tener para vivir, para comer, para hacer un viaje, ese tipo de cosas. Para mí ese sería el modelo y el referente. Fuera de eso, pues ya decirme 10 millones o 50 millones, me da igual. Educación, sanidad, unas prestaciones sociales garantizadas, pues claro que se puede hacer. Pero además es que a mí me importa relativamente poco, que en otros contextos y en otros momentos se hayan conseguido más o menos cosas. Aquí y ahora estamos en condiciones de pelear por lograr que haya un bienestar colectivo garantizado para todos los seres humanos, a base de que el lucro privado y el beneficio privado no sea lo que domina, controla y establece las pautas del juego. Hombre, aquí tenemos el problema de paraísos fiscales, o sea, cómo se contabiliza que alguien tiene más de 50 millones de euros, ¿no? Con todas las sociedades, estas fantasmas que se montan. Nadie pone una empresa, ni tú tampoco, para perder, pero una cosa es no poner una empresa, una cosa es que pueda haber iniciativa particular, individual o colectiva, para desarrollar actividades múltiples, y otra cosa es el control de lo que los clásicos llamaban los medios de producción, hoy diríamos sectores estratégicos, y sobre todo unos niveles de beneficio y de lucro por encima de cualquier cosa. Y son perversos, que me decías antes, son malvados. ¿Por qué hacen esas cosas y no se les cae la cara de vergüenza? ¿O cómo es posible que tomen esas decisiones? Yo es que no creo que se lo planteen así, ¿eh? Yo es que no creo que sea un problema de individuos, ¿eh? Es probable que algunos de ellos, o muchos de ellos, bueno, pues puedan ser más o menos indignos o incluso gente pues miserable. Pero es probable que muchos de ellos sean encantadores padres, encantadores abuelos, se van a la iglesia, se dan los golpes de pecho, dan la limosnita, hacen incluso labores caritativas o como los queramos llamar por ahí. Mira, Bill Gates es el mayor benefactor de la humanidad. Bueno, y entonces se siente, no sé si más o menos justificado. Yo creo que es un problema de un sistema que eso no es que lo permita, es que lo propicia, ¿eh? Por tanto, es que hay que acabar, es que hay que romper con un sistema que ya claramente pone de manifiesto no solamente que es injusto por las consecuencias sociales de carácter general que ha producido, sino porque se carga el planeta y porque además es insostenible. Esta podría ser una, bueno, pero íbamos a acabar de nuevo con esto con el problema, es lo mismo, ¿acabaríamos? No, es decir, esto podría en un momento provocar a corto plazo una mejor redistribución. Está el segundo problema. Es decir, todo ese dinero habría que planificar muy bien en qué se invierte, dónde se invierte, a quién se le da.
sí, conseguirías fondos, vale, has conseguido eso y en principio has anulado ciertas desigualdades. Pero al final, el que ha sido capaz de generar con malas artes más de 50 millones de euros lo va a volver a hacer. El que ha sido capaz de hacerlo con buenas artes también lo va a volver a hacer. Y todo ese dinero, ¿qué pasa con él? Con el que, o sea, ¿dónde lo inviertes? ¿Para qué? ¿Cómo? Es decir, la medida en sí sería pura demagogia. Nadie por unos métodos normales llega a tener a lo mejor 50 millones de euros. Por Pero tanto, digo también para que no, porque claro, si la les quitas más acumulación, igual claro. se la arman, ¿no? Que hay como darles un, pues si un la van a dinerillo armar para... en cuanto le quiten ni 10, vamos, Ni 10 si la euros, arman ¿no? por quitarle y ponerle una tasa de propiedad, de declarar que no es urbano, un terreno que le gusta, o por intentar tirar las 3 pisos que han hecho de más en una casa. Pero Si la arman por todo, que por eso que me parezca justo, yo con tal de que llegara a todo el mundo, 50 millones de euros, me parecería estupendo, ¿entiendes? Me yo tengo la importan más sensa- los que no llegan a los 50 millones que los que pasen de los 50 millones. El que diga no pase nadie de más de 50 millones, o a lo mejor el mundo sigue igual, porque la desigualdad no se da en los 50 millones, sino se da por debajo de los 50 millones. Entonces, poner ahí la meta de que ahí está el más, pues me parece muy bien. Pero yo prefiero decir dónde debe estar el menos. Me preocuparía más que no hubiera nadie en el mundo que no tuviera más de 100 euros diarios, vamos a poner Sí, el 100 mínimo. euros diarios para vivir, y que sería obligatorio por todos los países que todos garantizaran ese dinero, a que dijeran que no tengan más de tanto, porque llegar a más de tanto es bastante difícil, aunque tú digas que haya muchos. Pero a mí me preocupa los que no llegan ni al euro. Yo creo que el capitalismo, que se ha convertido en un capitalismo financiero, contra quien va ahora es contra la clase media. O sea, ya no le interesamos, no somos parte de su sistema. Pero fuimos parte de su fundación. Fuimos parte de su fundación, pero ahora se la está comiendo. O sea, ahora ¿Y quién va a consumir? pues ahora solamente es esclavos y élite. Porque no interesa en realidad. O sea, la riqueza no se genera vendiendo coches ahora. O sea, la riqueza es vendiendo deuda. La clase media no interesa. O sea, interesa solamente esclavos y élite. Y se la está comiendo. Y es esa El problema clase es que media... la mayoría estamos entre los esclavos y nos creemos élite, pero somos todos élite. No, tú ahora mismo en relación con el mundo no eres esclavo. Pero tampoco soy élite. Yo me No, levanto por a eso las eres 6 de clase la media. mañana para ir a currar. Eres esa clase media cada vez más delgada. Y sin un pavo. O sea, si me levanto a las 6 de la mañana para ir a currar. Con salud, con un montón de recursos, con capacidad todavía creativa. Por eso yo creo que esta clase media que formamos tú y yo, de la que formamos parte tú y yo, Pero clase media si intelectual. queremos simplemente huir de la pobreza, mirando para adelante a ver yo cómo aseguro tener mi pisito, mi coche, pues esto nos comerá y ya está. Si esa clase media de repente se da cuenta de que vienen a por nosotros, o sea, de que no es haz algo porque se están muriendo de hambre, no, es que ahora vienen a por ti. O sea, es que en los últimos 10 años en España se ha multiplicado por 10 los más ricos y los más pobres y, lógicamente, se ha adelgazado esa clase media. O sea, ahora vienen a por nosotros. Entonces, por una pura lucidez... A la isla... a la isla estos capullazos. Total. Es decir, es una hipocresía tremenda. Están diciendo en la Unión Europea que hay que reducir la deuda pública y, por otra parte, ahora mismo es el nicho que más dinero está dando a las grandes fortunas. Están presionando, diciendo que las economías de Europa, de estos países del sur de Europa son débiles, pero sale a subasta mañana 3.000 millones de euros y van como locos. Es decir, el decir que la situación económica es precaria es para que eso que llaman prima de riesgo, para que los intereses que puedan cobrar sean mayores. Es decir, pero no te das cuenta, es una contradicción que digan que hay que reducir la deuda cuando ahora mismo está siendo la fuente de la que se están nutriendo los grandes capitales con un circuito absolutamente extraño, vía paraísos fiscales y demás. Es decir, esa ha sido la evolución un poco del dinero. Mira, Entonces, podríamos hacer que la isla sea un paraíso fiscal y así matamos dos pájaros de un tiro. eso sí. ¿Qué organización social te permite hacer eso? ¿Con qué estructuras jerárquicas? ¿Qué órganos de toma de decisión, de participación, etcétera? Yo creo que eso está inédito en el mundo, ¿no? Está inédito.
probablemente haya habido experiencias locales, pero tenemos el suficiente conocimiento y nuestra constitución biológica y nuestros valores como para ir en esa dirección. No sé cómo. Probablemente en un mundo así, tan conectado y globalizado, lo primero sería saber cuántas personas pensamos de esta manera, ¿no? Ojalá tuviera la capacidad, la inteligencia, la brillantez para poder concluir qué es lo que hay que hacer para un mundo mejor, ¿no? Lo que sí que te digo es que de las teorías que me has dado, me parece que apuntan hacia cosas que realmente me parece que están muy en la base del cambio. La tercera en realidad es la que me parece más floja. Pero porque tiene que ser viable, más... Pero me parece que algo de lo que hay detrás sí que apunta a cosas del cambio, ¿no? Que es el de... O sea, sí que despierta una conversación y un debate interesante, que es el que surge. Es decir, ¿por qué se quiere acumular más de lo que se puede disfrutar? El ser humano tiene un lado oscuro, sin duda alguna, ¿no? Lo que pasa es que eso no cambiará jamás. Lo que hace falta es crear unas condiciones estructurales que ayuden al ser humano a ser mejor, como individuo y como sociedad. No veo una solución ni a corto ni a medio plazo. Yo hablo de utilizo un término que es un agente transformador, porque además hay que fraguarlo en un tiempo importante, ¿no? No se puede improvisar la cosa de la noche a la mañana, de un día para otro, de un año para otro, ¿no? Entonces no hay ningún agente transformador, por eso yo te decía antes que hay que esperar a que las propias contradicciones asfixien al sistema. Estar preparados, intentar preparar una alternativa, pero no sé por dónde hay que empezar, porque no veo ningún sitio, ningún hilo de dónde tirar. Los únicos elementos emergentes del sistema capitalista son la especulación y la corrupción, pero eso no parece que sean elementos que vayan a cambiar. Eso pueden ser más bien los coletazos de un sistema agónico, ¿no? Pero que no tiene alternativa. Una putada, es así. No lo veo. Pues para mí el compromiso político ha sido lo mejor que yo he podido tener para intentar cambiar el mundito que me había tocado, pero creo que como vamos cambiando cada uno nuestro cachito de mundo, cambiamos todo, porque si tú tienes compromiso y lo tienes en tu país, lo tienes con el resto de las sociedades. Y yo siempre que he ido a un sitio me he encontrado con gente solidaria. Y si he ido a una conferencia internacional de la mujer a Pekín, a Nairobi o a México, me he encontrado gente de cualquier país comprometida y que sabíamos que teníamos cosas en común, que era el compromiso. Creo que se pueden hacer grandes cosas a corto plazo, programas de inversión, programas al desarrollo, etcétera, etcétera, pero el gran cambio a largo plazo es cultural, es educativo. Mientras esto no se produzca, yo creo que no va a haber un auténtico cambio en el mundo, ni dentro de los países, ni dentro de las ciudades, y yo diría siquiera dentro de las familias. Creo que hace falta un cambio educativo. Y creo que es fundamental, como sociedad, que reflexionemos muchísimo sobre cómo estamos cuidando a nuestros niños. Porque es un dramón lo que está pasando con los niños, o sea, no tiene... Ahí sí que me dan ganas de llorar, ¿no? Cuando pienso en cómo están los niños y en cómo les estamos cuidando y cómo les estamos criando, es un disparate, y eso... Luego hay otra cosa, que la violencia solo engendra violencia, ¿no? Y para desmontar esa violencia solo puede ser desde el amor y desde el cariño, no hay otra, o sea, no... Claro, pero es que todo va en conjunto, es decir, si tú estás creando mejores seres humanos, evidentemente esos mejores seres humanos tendrán el premio, además de su felicidad, es decir, y posiblemente se habrán creado las condiciones suficientes para que el que se dedique a la dominación inmisericordia obtenga su castigo. Es que lo que no puedes es imponer desde ti, porque en el convencimiento está la verdadera transformación. Si tú impones, aunque impongas cosas terribles y que impongas, matamos a todos, que ya lo han hecho desde Stalin hasta todo, cada uno quería en nombre de toda la humanidad hacer lo que a él le diera la gana.
Y cuando las cosas han cambiado es cuando lo hemos dicho en nombre de todos. En fin, yo creo que la acción colectiva permite conquistar derechos y realidades, no solamente el reconocimiento de derechos, sino el poder ejercerlos, y lo que ocurre es que lamentablemente no va tan deprisa como querríamos. A mí eso es lo que más me frustra, la verdad. Pero inasequible al desaliento. La única batalla que está perdida de antemano es la que no se libra, ¿no? Hay hechos o hay escenas que nos duelen en el alma, ¿no? Sobre todo, como hemos mencionado, las que tienen que ver con los niños o con la gente desamparada. Bueno, eso es un potencial enorme, un potencial instintivo, es, digamos, lo mejor de nosotros mismos que está escrito dentro de nosotros mismos. ¿Cómo se hace efectivo eso, ese rechazo, que no sea de una manera angélica y nada más que bien pensante? Pues, bueno, organizándose. ¿Y cómo se organiza uno dentro de una estructura que ya está tan organizada y que no tiene mucha salida? Bueno, pues la gente lo hace. Tenemos experiencias de todos estos meses. La gente lo hace. Eso no va a ninguna parte. Para cambiar el mundo, crear un mundo mejor, tenemos que pensar en muchas cosas a la vez. No solo en una, no solo en que hay ricos y pobres y los ricos se aprovechan de los pobres. Hay que pensar en otras muchas cosas que tienen que ver con toda la complejidad de estructuras que abarca el sistema, desde lo cultural a lo político, pasando por lo institucional, lo económico, lo religioso, etcétera, etcétera. Son muchos elementos. Abordar solo uno de ellos es errar en el diagnóstico. Por lo tanto, el problema no es ni mucho menos fácil. Creo que se corre el peligro de caer en la demagogia, en soluciones que llevarían al fracaso, incluso a corto plazo, y que lo que habría que hacer es cambiar el sistema en su conjunto. Si somos conscientes de las dificultades del mundo vigente y de los horrores de este mundo, es porque hemos dado pasos muy fuertes hacia una idea de lo justo, ¿no? Cosa que no ocurría hace 200 o 400 años. Hemos progresado para poder juzgar con más objetividad cómo son las cosas, y ya somos capaces de entender que no están bien las cosas. Esto no ocurrió siempre, es una novedad, porque somos muchos ya lo vamos entendiendo. Esto ocurrió en minorías en toda la historia, pero ahora somos muchos los que estamos descontentos, ¿no? Y esto es un paso inmenso, es probablemente el paso que anuncia el cambio. Pero claro, los cambios históricos son cambios más lentos, ¿no? Y por lo tanto este cambio llegará y se irá hacia un mundo mejorado, bien. Luego vendrá otro y otro y otro y seguiremos avanzando a un mundo mejor en el sentido en que la conciencia ha aumentado y la gente está dispuesta a hacer algunas cosas. Es el principio, estamos viviendo el principio de un cambio. Lo que tú pretendes es parte de ese principio también. Pues fíjate tú, si tienes prisa, mucho más joven, yo que voy a cumplir pronto los 70 años, vamos, tengo 68, voy a cumplir, pues imagínate si tendría prisa, pero la prisa es no por verlo tú, la prisa es por conseguirlo tú, y tú lo consigues cada día. Y las cosas que a mí me parecían antes impensables, que a otros nos parecían impensables, que nos parecían impensables, muchas de las cosas que estamos viendo, pues las hemos visto. Otros que dicen, es que no me gusta lo que estoy viendo, pues a conseguir verlas que quieres ver, pero no por ese sentido de destrucción que me parece, a mí me parece muy triste. Nada. Y esto es todo. No sé si ha cambiado nada o si servirá para algo. Ni siquiera creo que se digan cosas que no se hayan dicho antes. Me he venido a Auschwitz a hacer estas reflexiones finales por dos motivos. Primero, porque puede que el documental os haya parecido frívolo o torpe, pero desde el primer momento era de esto de lo que quería hablar, del horror del que es capaz el hombre en su peor versión. Y segundo, porque tras hablar con los expertos, me doy cuenta de que este lugar anula mis dos primeras teorías, al menos si no quiero parecerme a estos o a otros asesinos iluminados.
Después de 2 años hablando con estos expertos y haciendo este documental, solo puedo decir que ahora no haría estas teorías. Haría teorías, sí, pero otras 3. Sigo sin tener el conocimiento ni el bagaje para concluir. Me voy a apoyar para ello en las palabras de otra de las personas que quise entrevistar y no pude, el escritor Amin Maalouf, que en su libro El desajuste del mundo escribe: «O somos capaces de construir en este siglo una civilización común con la que todos puedan identificarse, con la soldadura de los mismos valores universales, con la guía de una fe firmísima en la aventura humana y en la riqueza de todas nuestras diversidades culturales, o naufragamos juntos en una barbarie común».